¿Cómo les va? Comienza la entrevista aquí en Canal 5, pero hoy y el miércoles que viene también con un formato distinto. Vamos a presentarles un resumen de lo que fue lo principal, si se quiere, de todo este tiempo para darle un cierre. Volveremos el año que viene con la entrevista. Y ustedes saben que hemos recorrido distintos temas con protagonistas del país. Vinieron políticos, vinieron gobernantes, ministros, científicos, y así fuimos hablando, por ejemplo, de la reforma de la seguridad social. Estuvimos hablando de la ley de urgente consideración que se lleva a referéndum el próximo 27 de marzo y también, obviamente, que hablamos del COVID y las vacunas. Vamos a hablar de coronavirus en este primer tramo porque nuestro primer invitado había sido precisamente el ministro de Salud, Daniel Salinas, y a él le preguntábamos cómo definía la situación que se estaba dando en el país en un momento cuando hicimos la entrevista que, por ejemplo, no estaba la última variante, Omicron. La situación actual es una situación de control de la pandemia y de alerta permanente, porque como no sabemos, es un elemento biológico que evoluciona, no sabemos cuál va a ser el comportamiento de la variante Delta. Entonces, esa variante Delta va a comenzar a tener cierto grado de circulación, ¿sí? Y entonces eso es lo que desconocemos de esa variante. Y como yo digo, bueno, empezamos con la variante original, después se fue agregando la variante británica, la sudafricana, la P1 de Manaus, la variante de la India, que ahora son todos alfa, beta, gamma, delta, epsilon, y llegaremos, no sé a qué denominación. Acá lo importante tener en cuenta es que quizás pasemos a una forma que los técnicos en epidemiología denominan endoepidémica, es decir, que tengamos un número basal de casos, como caso de la gripe, por ejemplo. Usted sabe que por gripe y por otros virus, como el virus sincitial respiratorio y otra variedad de virus y bacterias, por infecciones respiratorias agudas graves mueren por año entre 1.300 y 1.600 personas. O sea que eso es una situación que por año. Con esta epidemia que tuvimos, que se introduce la variante P1 y genera una modificación en cómo veníamos en cuanto a mortalidad, realmente fue más contagiosa, muchísimo más contagiosa. Lo he dicho varias veces, eso 280% más contagiosa y más letal, de tal manera que nos modificó la realidad cuando nosotros comenzábamos a vacunar. Y además teníamos una llegada de vacunas que era progresiva, de tal manera que si hubiéramos tenido 2 millones de vacunas, quizás hubiera sido más rápido, siempre sabiendo que es un sistema que tiene una salida que está dada por la cantidad de vacunadores, de vacunatorios, las exigencias de los laboratorios de tener emergencias móviles a la orden, etcétera, etcétera, que nos cambiaron la dinámica de administración. Pero si uno lo mira como país y decimos, bueno, prácticamente 2.600.000 uruguayos se vacunaron, considero que eso es un éxito de la población. Y acá tuvimos una ola sola, ¿no? Que fue bastante dramática cuando vemos los números de fallecidos, los casos de CTI, bueno, las personas contagiadas, fue dura para Uruguay. ¿Puede venir una segunda ola ahora que está la vacuna avanzada, que se habla de esta tercera dosis? ¿O lo de la segunda ola usted lo descarta? A ver, de llamarle ola o llamarle brote es un problema casi de dimensiones. Yo no tengo ninguna duda de que nuevos brotes va a haber. No hay forma de que no. Ahora, también tengo la suposición de que si logramos avanzar en el camino que estamos avanzando, esos brotes no van a adquirir nunca los ribetes que adquirieron estos. No va a ser tan dramática entonces la situación. No, si logramos proteger contra las enfermedades graves, o sea, habrá gente infectada, gente que se tenga que recluir, gente que tenga que hacer cuarentena, pero no vamos a tener que contar los muertos como nos pasó. En ese sentido, déjame decir un mensaje que para mí es importante. El principal escudo que tiene Uruguay para que eso no suceda, para que realmente los nuevos brotes no tengan el impacto que tienen, es tener un porcentaje altísimo de la población vacunado con las 2 dosis. Ese es el principal escudo protector. Nosotros tenemos un 65% de la población vacunada. Sí, 68 hoy creo. 68, casi 68 bueno, hoy. Necesitamos aumentar eso hasta todo lo que podamos. Obviamente vamos a poder aumentarlo
en la medida que tengamos los rangos etarios vacunados. O sea, hay un 20% de la población que es menores de 12 años. Entonces, probablemente en algún momento va a haber que ir a esas poblaciones también para poder aumentar. Pero la idea del escudo protector es que lleguemos al 85, al 90% de la población. Eso es lo que nos deja en las mejores condiciones para poder controlar. El año pasado fue claramente el año del COVID, de la pandemia. Este año fue el de las vacunas. Por eso escuchamos durante tanto tiempo a los científicos, que ahora los vamos a estar viendo, pero vamos a empezar también, como fue el año de la vacuna, con lo que nos decía cuando estuvo por acá el secretario de la Presidencia, Álvaro Delgado. El otro día anunció la compra de 3.7 millones de dosis de la vacuna de Pfizer. Son para el año que viene, que es para dar una cuarta dosis a la población, es para el sector de los niños que todavía no fue vacunado. El otro día anunciamos un acuerdo con el laboratorio Pfizer que nos visitó los gerentes regionales. Uruguay decidió usar la vacuna Pfizer a ARN mensajero para el año que viene, para lo que se llama el booster o la dosis de refuerzo. Que hasta ahora, con los estudios científicos que hay, lo que está avalado científicamente, nosotros somos tomadores de decisiones científicas, lo que hacemos posible, lo necesario para llevar a cabo esas decisiones científicas. Está previsto sí un refuerzo anual de la vacunación, una vacuna que no es obligatoria, pero que para nosotros cada vez es más evidente que es importante ir a vacunarse. Uruguay, en uso responsable de la libertad, mayoritariamente se fue a vacunar y ojalá que se siga vacunando todo lo que se pueda porque es un acto de responsabilidad y es un acto de solidaridad. Y además el camino es la vacuna, es más que evidente que el camino es la vacuna, por algo estamos en la situación que estamos en el Uruguay. Dosis de refuerzo una vez por año y está previsto también en ese convenio que en la medida que el laboratorio Pfizer logre la autorización que está en proceso por la FDA de Estados Unidos o por la Agencia Europea de Medicamentos de la aprobación de la vacuna para menores de 12 años, de 5 a 11 años, es una vacuna diferente, no es la misma, son otras concentraciones. Bueno, en la medida que la apruebe, está en ese proceso de aprobación. La FDA creo que ya la aprobó, ¿no? Ahora pasó a lo que se llama el CDC americano. Bien. La recomendó, sí, y en la medida que la Comisión Ad Hoc de Vacuna, que funciona en el Ministerio de Salud Pública, o integrantes de la Universidad de la República y científicos independientes, la recomienden en Uruguay, para nosotros es claro que ese es el camino y nosotros ya dejamos previsto la posibilidad de, también con consentimiento de los padres, poder tener la dosis necesaria para los niños de 5 a 11 años que se quieran vacunar. Las autoridades son los que tienen que tomar la decisión, pero le preguntaba a usted, ¿está de acuerdo con que se vacune a los niños? ¿Usted lee información internacional, reciben documentación de primera línea de científicos? ¿Apoya, más allá de lo que resuelvan las autoridades, usted apoya que se vacune a los niños? El GACH no está más funcionando, pero cada uno de nosotros sigue estudiando hasta donde quiera, hasta donde le gusta, sin la presión de tener reuniones, informes, etcétera, etcétera. Si uno analiza lo que sabemos de las vacunas en ese grupo etario, podemos decir que primero un grupo de expertos independientes, que es la FDA, por 17 votos a favor y 0 en contra, con una sola persona que se abstuvo, recomendaron la aprobación. Luego la FDA lo aprobó el CDC y los trabajos científicos dan que la vacuna tiene un 91% de protección, con muy pocos efectos secundarios. Si además analizamos que luego de eso se empezó a vacunar rápidamente y en países como Estados Unidos ya está vacunando, Israel ya está empezando a vacunar también. ¿Están vacunando a mayores de 5 años? De 5 a 11 años en Estados Unidos seguro. Al otro día que aprobó el CDC ya se dieron las primeras vacunas y por ahora no se han visto efectos secundarios importantes. Por lo tanto, comparar el riesgo de vacunar con el riesgo de no vacunar, yo creo que el riesgo de vacunar es menor que el de no vacunar. Es una opinión personal, pero de ninguna manera compromete a nadie más que a mí. Y ahora estamos como en otra etapa, ¿no? Las autoridades dicen bastante controlada, se está vacunando. Te voy a preguntar tu opinión, que es lo que más me interesa, pero empiezo por esto de la variante Omicron, que es lo último que tenemos. Argentina lo está confirmando, recién hoy, la presencia de la variante. Brasil tiene, Chile tiene. Que es seguro que va a llegar a Uruguay, entonces sí. O sea, esto que está pasando con Omicron es lo que ya pasó con otras variantes y es lo que esperamos por cómo es la dinámica del virus. O sea,
El virus básicamente cuando se multiplica, para hacerlo con palabras fáciles, ¿no? Te infecta, lo que hace es producir más partículas virales. Cuando produce más partículas virales tiene que generar todos sus componentes, entre ellos el ácido nucleico, o sea, el material genético. Lo tiene que copiar. Cuando lo copia, genera errores. O sea, cuanto más el virus entonces se multiplica en un organismo, mayor capacidad tiene de generar cambios, mutaciones. Esas mutaciones, la mayoría de las veces, son deleterias para el virus. ¿Qué quiere decir? Que no le permiten a esa variante seguir proliferando. Muchas son neutrales, no le sucede nada, y algunas pocas le dan alguna ventaja a ese virus, como ser mayor capacidad de transmitirse, evadir la respuesta inmune generada en infecciones anteriores, mayor patogenia, y bueno, y lo que está pasando ahora era lo que esperábamos debido a esa evolución del virus. Sabíamos que el virus muta, y bueno, y dentro de esa mutación, generarse las variantes era una de las posibilidades. Ustedes como científico primero esperen que llegue, o sea, lo dan como un hecho, digamos, que tiene que llegar. Nosotros tenemos que aprender primero de todo lo que ya pasó, o sea, no importa las fronteras cerradas, no importa nada, o sea, básicamente el virus termina entrando a los países. Claro. Las fronteras cerradas, lo único que puede hacer, Europa, Israel cerró, varios países de Europa, puede retrasar la entrada, pero no impedirla, y lo hemos visto durante todo el año pasado. En este resumen de la entrevista que les estamos presentando, vamos a dejar ahora el tema del coronavirus para pasar a otro, que es la ley de urgente consideración, que va a ser sometida a referéndum, ustedes saben, la consulta popular el próximo 27 de marzo. En las entrevistas precisamente se derivaba muchas veces la charla hacia los posicionamientos políticos que hay en este tema. Vamos a empezar en este tramo por escuchar a aquellos protagonistas, son básicamente del Frente Amplio, del PIT-CNT, que están a favor de derogar 135 artículos de la LUC. Son aquellos que están, digamos, invitando a votar por la papeleta rosada, a votar por el sí. Y la primera consulta se la hicimos al senador del Frente, a Mario Vergara, respecto al nivel de información que él cree que tiene la población sobre esta consulta que se nos viene. No es cierto que la ciudadanía conociera la ley de urgencia en la campaña electoral. En la campaña electoral se decía que iba a haber una ley de urgencia, pero su contenido se conoció 2 meses después de la elección, así que no es así de claro. Yo creo que la presentación de las 800.000 firmas cambió el escenario político, y es verdad que hay más, cambió la forma de relacionamiento entre gobierno y oposición. Y todos los temas que usted enumeraba son foco de disputa de 2 visiones bien diferentes de cómo son las cosas. Sobre el tema de la LUC, ni que hablar. Nosotros vemos factores negativos. Para empezar, sí, no vemos ningún efecto positivo de los artículos que queremos derogar, de los 135 artículos. Y sí vemos factores negativos. En materia de seguridad, creemos que todo este componente que se ha dado en los últimos tiempos vinculado a la problemática carcelaria, las dificultades en materia de las políticas de rehabilitación y demás, tienen que ver con el cambio normativo que implicó la LUC. Hay episodios vinculados, por ejemplo, al tema de la legítima defensa, que también son negativos. Por el tema de que hace el foco en la propiedad y no en el individuo, por ejemplo. Que agrega la propiedad. Es razonable que haya legítima defensa si lo que está en juego es la vida humana, claro, ni que hablar. Pero si es porque te roban una oveja, pegarle un tiro a alguien que te está robando una oveja parece un exceso. Y ha pasado. ¿Dónde le parece que va a haber que poner de parte de ustedes el foco para dar la discusión ante la opinión pública? Bien, sí, tiene muchos temas, ¿no? Es muy difícil de poder decir, explicarla toda en su conjunto, los 135 artículos, ¿no? Lo primero que tiene que saber la gente es que nosotros no estamos derogando la LUC, porque en realidad estamos derogando 135 de 500 artículos. Sí. Es más, hay artículos de seguridad los cuales nosotros lo votamos, ¿no? Nosotros estamos en contra de 33 artículos en el área de la seguridad que creemos que no van a hacer más eficiente la policía,
¿verdad? Porque para combatir el delito hay que hacer más eficiente la policía, tanto para que prevenga los delitos como para que reprima cuando se cometen. Bueno, en el gobierno dice que están bajando los delitos, Sí. así los muestran las cifras. Bajaron los delitos en Uruguay. Y en parte es también porque está funcionando la ley de urgente consideración. A mí me parece muy extraño eso, porque en Argentina no rige la LUC. En Brasil tampoco, en México tampoco, en España tampoco y en Estados Unidos tampoco. Y en todos lados bajaron los delitos. ¿No será porque en realidad bajó la movilidad debido a la pandemia? Dice, declárense ilegítimos los piquetes que impidan la libre circulación de personas, bienes o servicios en espacios públicos o privados de uso público. ¿Por qué lo ven mal a esto ustedes? O sea, ¿por qué alguien tendría el derecho de hacer un piquete, de interrumpir, no sé, cortar calles y el resto no puede pasar por ahí? Eso no existe. En general en Uruguay, cuando nosotros desarrollamos acciones de movilización, es verdad que muchas veces se enlentece el tránsito, pero lo que hace la gente es entregar volantes, explicar, digamos, de la situación que están viviendo. No se han desarrollado piquetes que impliquen, por lo menos por parte del movimiento sindical. A veces hay reclamos por seguridad u otras cuestiones donde uno ve que está cortada el tránsito, pero nosotros desarrollamos acciones comunicativas, no existe esa situación. Bueno, recuerdo que hubo algún piquete en el interior, creo que era con un frigorífico, ¿no? Que lo hicieron bastante lejos del frigorífico, pero era que no se podía acceder. Esta cuestión llevó... Recuerdo clarito hace 10 años en la huelga metalúrgica que se desplegó como una huelga enorme de más de 10.000 trabajadores. Al principio hubo ocupación. Nosotros salimos de la ocupación y pusimos carpas en las puertas de la fábrica. Inclusive vieron empresarios que le hicieron juicio a la presencia de la carpa en el lugar de trabajo, en la puerta. Ahora, la circulación estaba garantizada. Entonces, se entiende cuál es el punto. Hay un sesgo en esta ley que es antiobrero, antisindical y que se expresa en estos artículos, ¿no? La ley de urgente consideración, la última encuesta de Factum dio 50% a favor de mantener la LUC. Sí. La mitad de la población dice que hay que mantener la ley tal como está. 45% dice que hay que derogar esos 135 artículos. ¿Es un buen piso este para ustedes para empezar el trabajo? Sensacional. Ojalá tenga razón esa fotografía del momento que significa una encuesta. No, esta fotografía pierden. No, pero que sin largar la campaña electoral, todavía no largamos y ya tenemos 45%. Entonces, el esfuerzo que tenemos que hacer los que integramos la Comisión Pro Referéndum es por ir por un 6, un 7% más, de manera de sobrepasar a los que hoy aparentemente estarían permitiendo la luz. Pero cuando se le expliquen qué es lo que no hace el gobierno, de cómo lo perjudica a la mayoría de los compatriotas, efectivamente van a estar de este lado votando sí, porque el Uruguay necesita que algún día alguien coloque el sí. Ahí tenían ustedes los argumentos, o algunos de los argumentos, de quienes están impulsando este referéndum contra buena parte, 135 artículos de la ley de urgente consideración. ¿Qué dice? Hay otro grupo importante, entre ellos el gobierno, por ejemplo, más los partidos de la coalición, que están defendiendo la ley que fue votada en el Parlamento. Son los que van a votar la papeleta celeste, los que van a poner la papeleta del no, es decir, no a derogar la ley de urgente consideración. Entre ellos van a salir a defenderlas, en primer lugar, el presidente de la República, que ya dijo que va a salir a defender una ley del Poder Ejecutivo, una ley del gobierno, pero además los ministros de distintos partidos también van a salir a recorrer todo el país con sus argumentos. Empezamos escuchando a Álvaro Delgado, el secretario de la Presidencia. En 15 meses de vigencia de la ley tuvo efectos que el Frente Amplio no pudo conseguir en 15 años, en seguridad más que en ninguno. Pero yo decía en el cierre que esto más que una campaña contra el Frente y contra el PIT-CNT es una campaña contra la desinformación y contra la mentira. El referéndum no es también contra el gobierno, digamos, estoy a favor o estoy en contra del gobierno. Bueno, nosotros lo vamos a hacer sobre la ley, otros harán como quieran, pero además sobre la desinformación y contra la mentira. Uno ve los videos que aparecen ahí, ahora parece que lo hizo un argentino, el video de la comisión que está a favor de la derogación de la LUC, insólitamente. Parece que lo hizo un asesor de Alberto Fernández, es lo que dicen, es lo que se comenta. Este video empieza diciendo, y uno prende las alarmas, no vamos a mentir para conseguir un voto más. Y a raíz, y después de eso, casi todo lo que dice
es totalmente mentira o medias verdades o distorsión de la realidad. Llega a decir incluso que se privatizan las escuelas públicas. El senador Oscar Andrade, del Frente Amplio, hizo una declaración y dice que el presidente de la República, lo leo textual, camina por la cornisa de la Constitución. Esto es el artículo 77 de la Constitución lo que va a entrar en juego aquí, como que el presidente no debería estar en campaña política defendiendo esto. ¿Usted qué opina acá? Es una ley que impulsó el gobierno. Está bueno que el gobierno, los ministros, el presidente pueda salir a defender una ley, esta u otra ley. Ahora un porcentaje de la población, un 25%, presentaron firmas y en este caso no hay tema más importante para el gobierno, para la coalición, para el Partido Nacional, para el sector, de aquí hasta la validación de la firma, de la validación de la firma hasta el referéndum, que defender la voluntad popular que era de cambio y que se manifiesta a través de esta ley. Los analistas han criticado, la discrecionalidad con la que, discrecionalidad política, digamos, con la que se toma esta decisión, porque ustedes habían dicho, si sube el combustible afuera, el petróleo, acá va a subir, si baja, acá va a bajar, pero después metieron el factor ANCAP. Algunos hablan de que hubo un quiebre en las reglas de juego. ¿Usted cómo lo toma? Lo que pasa es que lo que nosotros queremos, primero que nada, lo que dice la ley de urgente consideración es que hay que tomar en cuenta la información de la URSEA, pero también hay que tomar en cuenta los números de ANCAP para tomar la decisión, que puede ser mensual o bimensual. Entonces nosotros no nos vamos a atar de manos para tomar una decisión que favorece a la población, que es no subir el combustible, cuando subió el petróleo, cuando subió el combustible, simplemente porque nos atamos a algo, cuando tenemos unos números que son reales. No estamos hablando acá de una decisión arbitraria, estamos hablando de una decisión donde los sobrecostos que tiene ANCAP más los costos del combustible son menos que la ganancia extraordinaria que hay, que es extraordinaria. Y entonces, ¿qué quieren? ¿Que subamos el combustible para cumplir con el procedimiento o que apliquemos esto, que es aprovechar una situación extraordinaria a favor del consumidor? Es uno de los temas que está en la ley urgente consideraciones de su área. Para empezar, la portabilidad numérica es que los uruguayos básicamente podamos mantener nuestro número de celular, que es un número que ya identifica a la persona, ¿no? Como el número de cédula prácticamente, pero que podamos cambiar de compañía telefónica. ¿Ya en diciembre iba a haber algunos cambios técnicos o empezaba a funcionar en diciembre esto? Sí, la fecha para hacer las primeras pruebas es fin de año, 27 de diciembre, y esperamos que en el verano ya esté funcionando. Se firmó el contrato con la empresa que lo va a implementar. Pero las primeras pruebas es que yo, por ejemplo, soy una compañía, ahora a fines de diciembre, ¿me puedo cambiar a la otra compañía o pruebas de qué tipo? No, pruebas técnicas de que esté funcionando todo el sistema. El sistema se está instalando ahora, pero requiere ponerle a fin. Es un sistema complejo. Ustedes comprenderán que una de las cosas que pasa con este sistema es que cada persona tiene que estar registrado en algún lado en qué compañía está siendo afiliado, porque ahora con el número uno no sabe de qué compañía. Entonces hay una base de datos que es independiente de las 3 telefónicas, que depende de la URSEC contractualmente, donde cada llamada es consultada y sabe, ese número está en tal compañía. Y entonces ahí se rutea la llamada. El número de teléfono hoy es casi como el número de la cédula de identidad o más. En todas las aplicaciones que uno instala de finanzas personales, de salud, hasta de entretenimiento, hasta de compras, por supuesto, online, a uno le piden el celular y generalmente le mandan un mensaje para validar que uno es uno. Incluso nos ha pasado a los que cambiamos de número que nos encontramos que no es solo el número, que hay que cambiar 7, 8 aplicaciones que son las que usamos y nos generan los dolores de cabeza de siempre. Claro. Entonces, hoy de lo que se dice es el número de celular es parte de la identidad digital de la persona. Y tiene derecho a mantenerla, esa identidad digital. ¿Va a salir a defender la LUC? Primera pregunta. Por supuesto. Y nosotros, el Partido Independiente, yo soy dirigente del Partido Independiente, está totalmente comprometido con la LUC, porque además fue cumplir nuestra palabra. Es decir, la LUC lo que recoge es un conjunto de compromisos que durante la campaña electoral los partidos de la coalición, en particular en la segunda vuelta, defendimos. Entonces, cumplimos con nuestra palabra, es decir, presentamos al Parlamento y a la sociedad, y yo digo, hay una cosa ahí que se ha dicho que fue express y que no hubo oportunidad de discutir. No es cierto. El proyecto de ley de la LUC se presentó a la ciudadanía en febrero, antes de asumir el gobierno. Ya se conocía cuál era el texto y se empezó a discutir desde ahí, desde febrero. Después vino la epidemia, la pandemia, y hubo que demorar la presentación al Parlamento. Pero desde febrero a julio, que se aprobó, hubo tiempo
más que suficiente, donde se debatió, se discutió. Bueno, pero se cuenta del momento que entra al Parlamento porque es el proyecto sobre el cual había que debatir. Pero antes de eso ya estaba... Los lineamientos se conocían. El que avisa no traiciona, era evidente. Entonces, ¿cómo no vamos a defenderla? Si además ahí lo que hay es la voluntad de cambio que la ciudadanía mayoritariamente decidió. Dejamos por acá este primer resumen que le presentamos de lo que ha sido el trabajo a lo largo de todo este tiempo de la entrevista. Ustedes vieron algunos de los protagonistas. El miércoles que viene a las 20:30 le presentamos el segundo y último resumen de la entrevista. Han sido más que amables, como siempre les digo. Gracias. Buenas noches.